El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. En el año 2010 ocurrió algo muy curioso en el estado de Texas de los Estados Unidos. La noticia corrió por casi todo el mundo. No estoy seguro si la prensa de nuestro país se hizo eco de esto o no. Una sucursal de Burger King fue obligada por un juez a pagar la suma de $25,000 a una joven de 17 años. Ella buscaba un trabajo de verano para ganarse un poco de plata para su último año de la secundaria. Al entrevistarse con el encargado de los recursos humanos, le manifestó que ella era una chica cristiana muy devota y que tendría un problema con ponerse el uniforme de Burger King, es decir, ponerse el pantalón largo. La chica, llamada Ashanti Mekhan, toma muy en serio a Deuteronomio 22, versículo 5, donde dice: la mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre debe usar ropa de mujer, porque al Señor le repugna todo aquel que hace estas cosas. Vos me dirás, pero esto ya es muy exagerado. ¿Qué mujer hoy en día no usa el pantalón? ¿No se debería educar a esta chica para que sea más abierta y no tan cerrada? Es cierto, podemos estar en desacuerdo en cuanto a cómo interpretar este texto del Antiguo Testamento. Y la mayoría de nosotros diríamos que hoy por hoy también el pantalón es vestimenta de mujer. No obstante, también debemos y queremos respetar convicciones que de repente son diferentes a las nuestras. Esta señorita proviene de una iglesia pentecostal donde se procura tomar muy en serio las enseñanzas de la Biblia. Y esto es muy respetable, aun cuando nosotros tengamos una opinión en algo diferente. Ahora, ¿qué pasó con esta señorita? Bueno, ella les había manifestado en la entrevista a sus convicciones y que no estaría dispuesta a usar el pantalón. La respuesta de quien la entrevistó fue muy tolerante. Le dijo a la señorita Ashanti que no habría problemas y que no se preocupara. Bueno, fue contratada y en su primer día de trabajo ella se presentó con una falda en vez del pantalón, tal cual lo había manifestado en la entrevista. Ante esta situación, Burger King decidió despedirla y punto. Bueno, no era el punto final de la historia, era punto seguido. El caso llegó a ser un caso para la justicia que le daba la razón a la señorita Ashanti de 17 años de edad. Y a Burger King le costó nada menos que $25,000. A esta chica la considero una señorita muy valiente. No tanto por rehusarse usar pantalón como cajera de Burger King. La considero una heroína porque tiene firmes convicciones y está dispuesta a defenderlas. Con su corta edad de 17 años, ella se mantiene firme en sus convicciones aún ante la amenaza de perder su trabajo y su oportunidad de ganarse un poco de plata. Es más, se mantiene firme en sus convicciones ante un gigante como lo es Burger King y no siente vergüenza. Su postura es tan fuerte y firme que llega a ser una noticia a nivel internacional. Además, esta señorita está dispuesta para defenderse contra una discriminación religiosa, que es, claro, nada en comparación con una persecución religiosa. Las democracias generalmente solían defender la libertad religiosa y proscribir la discriminación religiosa. Aún así, debo añadir que este derecho de plena libertad religiosa está siendo amenazado inclusive en muchas democracias. La señorita Ashanti es un ejemplo. Ha demostrado su coraje. Es una heroína de la fe. Es valiente. Gracias, Ashanti, por no avergonzarte de tus convicciones religiosas. Me pregunto, ¿y por casa cómo estamos? En nuestras familias, ¿estamos educando a nuestros hijos para tener esta postura tan valiente? ¿O estamos formando chicas y chicos que se agachen y sienten vergüenza por sus propias convicciones? Y en nuestras iglesias, ¿qué clase de cristianos estamos formando? ¿Aquellos que dicen amén a todo?
a los que desarrollan profundas convicciones bíblicas y sepan defenderlas? ¿En nuestras iglesias vale todo? ¿O hay posturas firmes e innegociables aun cuando esto implica sacrificio y persecución? Dios no está interesado en loros espirituales que solamente repiten lo que dice su país o su pastor. Dios está interesado en seguidores de Jesús con convicciones tan firmes que están dispuestos a jugarse su vida por estas. Nuestros jóvenes y niños son el interés principal de las ideologías, de la moda, de las tendencias modernas, de la educación, etcétera, etcétera. Y con mucha razón. A nosotros como padres, como líderes, como iglesias nos toca más que nunca formar jóvenes tan valientes como la señorita Ashanti. Jóvenes con convicciones, jóvenes con valentía, jóvenes revolucionarios espirituales, jóvenes firmes y dispuestos a enfrentar los gigantes que desean engañarlos y esclavizarlos. Inclusive nosotros los adultos muchas veces no tenemos el coraje y la valentía de la señorita Ashanti. Qué vergüenza a veces sentimos. Pablo escribió a la iglesia en Roma, la capital del imperio más grande y fuerte de su tiempo: no me avergüenzo del evangelio, pues el poder es el poder de Dios para todos los que creen. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.